Bienvenidos a Cantabria, una de las regiones más sorprendentes del norte de España. Un territorio donde el mar Cantábrico y la montaña conviven a muy poca distancia, creando paisajes cambiantes, verdes intensos y una identidad propia que se percibe desde el primer momento. Empezamos nuestro recorrido por Santander, la capital de Cantabria y una ciudad estrechamente ligada al mar. Situada a orillas de una amplia bahía natural, Santander ha sido históricamente uno de los puertos más importantes del norte de España, lo que ha marcado su desarrollo económico, urbano y cultural. La ciudad combina zonas residenciales, playas urbanas, espacios verdes y un frente marítimo muy presente en la vida diaria. Santander no es una gran metrópoli, pero sí cumple un papel clave como centro administrativo, cultural y turístico de la región. Además, su tamaño permite recorrer muchos de sus puntos más representativos sin grandes desplazamientos. Uno de los rasgos que mejor define a Santander es su relación directa con el Océano Atlántico, visible tanto en su bahía como en su costa abierta al mar Cantábrico. Y es precisamente en esta parte más expuesta donde se encuentra uno de sus lugares más representativos. Aquí, sobre los acantilados del extremo norte de la ciudad, se alza el faro de Cabo Mayor. Este faro comenzó a funcionar en el año 1839 y desde entonces ha sido una referencia fundamental para la navegación en esta zona del litoral cantábrico. Su ubicación estratégica permite dominar visualmente un amplio tramo de costa y mar abierto. La torre del faro se eleva sobre un promontorio rocoso, lo que aumenta considerablemente su alcance visual. Durante décadas, su luz ha guiado a los barcos que se aproximaban al puerto de Santander, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, frecuentes en esta parte del norte de España. El entorno del faro forma parte de un espacio natural protegido, con senderos costeros que recorren los acantilados y ofrecen vistas abiertas del Cantábrico. Es un lugar muy apreciado tanto por visitantes como por habitantes de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando el paisaje muestra una de las imágenes más reconocibles de Santander. Además, el edificio del faro alberga actualmente el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, un espacio expositivo que une patrimonio marítimo y arte contemporáneo, dando una segunda vida cultural a una infraestructura histórica. Comenzar la visita a Santander desde el faro de Cabo Mayor es una forma ideal de entender la ciudad, mirando al mar, al paisaje y a la historia que ha definido este territorio durante siglos. Siguiendo nuestro recorrido por la costa de Santander, llegamos a la Playa del Camello, una pequeña y singular playa urbana situada en el barrio de La Magdalena, muy cerca del centro de la ciudad. Su nombre curioso proviene de la roca que se encuentra en el extremo de la playa, que, con un poco de imaginación, recuerda a la silueta de un camello. A diferencia de las playas más grandes y concurridas de Santander, como el Sardinero, la Playa del Camello es más tranquila y recogida, ideal para disfrutar de un momento de relax junto al mar sin alejarse del núcleo urbano. Su arena fina y dorada se combina con rocas que emergen del agua, creando un paisaje pintoresco muy apreciado por los fotógrafos y los amantes de la naturaleza. Esta playa está protegida por los acantilados cercanos, lo que le confiere un carácter resguardado frente al viento y las olas del Cantábrico. Aún así, sus aguas son limpias y claras, típicas del litoral cántabro, y ofrecen un espacio perfecto para un baño tranquilo o simplemente para contemplar el mar. Además de su belleza natural, la Playa del Camello forma parte de un entorno histórico muy cercano al Palacio de la Magdalena, uno de los iconos de Santander, y al Parque de la Magdalena, que combina zonas verdes, caminos junto al mar y actividades culturales durante todo el año. Esto convierte a la playa en un lugar perfecto para combinar un día de sol con paseos, deportes o visitas culturales. Visitar la Playa del Camello no es solo disfrutar de una pequeña cala urbana, sino también observar cómo Santander integra su costa en la vida diaria de la ciudad, ofreciendo espacios accesibles y con encanto, donde la historia, la naturaleza y la ciudad se encuentran en perfecta armonía. Continuando nuestro recorrido por Santander, llegamos al Palacio de la Magdalena, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y un lugar cargado de historia. Situado en la península de la Magdalena, este palacio combina arquitectura elegante, vistas panorámicas al mar y un entorno natural único que lo convierte en un destino imprescindible para cualquier visitante. El palacio fue construido entre 1908 y 1912 como residencia de verano de la familia real española, durante el reinado de Alfonso XIII.
Su estilo arquitectónico mezcla elementos renacentistas y neobarrocos, con torres, balcones y fachadas que reflejan la riqueza y el gusto de la época. Desde sus terrazas se puede disfrutar de una panorámica impresionante de la bahía de Santander, los acantilados y las playas cercanas, como el Camello y el Puntal. Hoy en día, el Palacio de la Magdalena sigue conservando su esplendor y ha ampliado su uso más allá de la residencia real. Alberga eventos culturales, conferencias y actividades universitarias, ya que parte del recinto pertenece a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, los jardines y los alrededores del palacio están abiertos al público, ofreciendo paseos tranquilos entre zonas verdes, esculturas y vistas al mar. Uno de los grandes atractivos del palacio es la península de la Magdalena, que lo rodea. Este espacio natural protegido permite recorrer senderos costeros, visitar el pequeño zoológico con especies locales y admirar los faros y acantilados que lo rodean. La combinación de arquitectura histórica, naturaleza y vistas al océano convierte la visita en una experiencia completa. Visitar el Palacio de la Magdalena es acercarse a la historia de Santander, comprender su vínculo con la monarquía y disfrutar de uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad, donde pasado y presente se encuentran en perfecta armonía. Frente a la entrada de la bahía de Santander sobresale un pequeño islote rocoso conocido como Isla de Mouro, y en su punto más alto se alza el faro de la Isla de Mouro, una señal marítima histórica y emblemática del litoral cántabro. Este faro entró en funcionamiento por primera vez el 15 de febrero de 1860, en plena expansión de las señales de navegación en las costas del norte de España. Su diseño recuerda a los faros de roca de las costas británicas, con una torre cónica blanca que emerge desde el centro de una construcción más baja, donde antiguamente vivían los fareros encargados de su mantenimiento. La torre mide alrededor de 18,4 metros de altura sobre el suelo, pero su altura focal sobre el nivel del mar es de casi 39 metros, lo que permitía a su luz ser visible a distancias importantes para los barcos que navegaban por el Cantábrico. Durante décadas, el faro estuvo habitado por fareros que vivían aislados en la pequeña isla, sometidos a temporales que a menudo les dejaban incomunicados. Existen testimonios de episodios extremos, como la pérdida de un farero arrastrado por una ola durante un temporal en 1865, o la muerte súbita de otro durante una tormenta en 1896. La modernización técnica también marcó su evolución. Tras años de funcionamiento con sistemas tradicionales, en 1921 se automatizó, prescindiendo de la presencia permanente de fareros. En 1989 la alimentación del faro se transformó adoptando energía solar fotovoltaica, aunque en ese momento se llegó a reclasificar como baliza. Más tarde, en 2004 la Autoridad Portuaria de Santander recuperó su linterna original, devolviendo al faro su configuración clásica y una luz blanca característica con destellos visibles hasta unas 11 millas náuticas. La isla de Mouro también tiene valor ambiental, pues las aguas que la rodean y su emplazamiento forman una zona de notable riqueza para aves marinas y para quienes practican actividades como el buceo, debido a la vida marina que habita sus fondos. Aunque no es posible desembarcar en la isla para visitarlo directamente, el faro de la Isla de Mouro se contempla desde miradores costeros y paseos en barco, siendo una de las imágenes más icónicas de la bahía de Santander, símbolo del vínculo histórico entre la ciudad y el mar Cantábrico. A pocos pasos del Palacio de la Magdalena, en una amplia terraza con vistas espectaculares a la costa y al Sardinero, se encuentra el Museo El Hombre y la Mar, una exposición al aire libre que rinde homenaje a la historia de la navegación y la aventura marítima a través de las gestas del navegante santanderino Vital Alsar Ramírez. Este singular museo reúne varios elementos al aire libre que cuentan la epopeya de Alsar en sus travesías oceánicas. Entre ellos destacan 3 galeones construidos y utilizados por el Ana de Ayala, el Cantabria y el Quitus Amazonas. Estas embarcaciones recrean métodos de navegación histórica y simbolizan la voluntad de Alsar de relanzar las rutas marítimas antiguas. Junto a los galeones, también se puede ver una réplica de la balsa de madera con la que Alsar cruzó el Océano Pacífico en 1970, demostrando que las técnicas tradicionales podían superar desafíos oceánicos extraordinarios. Además, hay una burbuja de salvamento que fue remolcada por el galeón Cantabria durante miles de millas como parte de un experimento de supervivencia en alta mar.
La exposición se completa con un mapa de bronce que muestra las rutas seguidas por Alzar en sus expediciones y una escultura de una sirena de bronce, obra del escultor Enrique Yali, que parece mirar hacia el horizonte, simbolizando la eterna atracción del mar. Visitar el Museo El Hombre y la Mar es una experiencia al aire libre que combina historia, aventura y paisaje. Está integrado en la península de la Magdalena, convirtiéndose en una parada natural después de recorrer el palacio y los senderos costeros, ofreciendo un enfoque único para comprender la relación entre el hombre y el océano desde una perspectiva humana, histórica y emocional. La playa de los Bikinis es una de las pequeñas joyas urbanas de la ciudad de Santander, situada dentro de la bahía de Santander, al sur de la península de la Magdalena y muy cerca del Palacio de la Magdalena. Se trata de un arenal de unos 250 metros de longitud y aproximadamente 30 metros de ancho, con arena fina y dorada y aguas tranquilas, protegidas por la forma de la bahía, lo que la hace ideal para un baño relajado y para familias. El nombre de esta playa tiene un origen curioso e histórico. A partir de la década de 1960, estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que venían a Santander desde distintos países europeos y americanos para estudiar español y otras materias, comenzaron a bañarse aquí y a llevar bikinis, una prenda de baño que en aquel momento todavía no era habitual entre la sociedad española. Este hecho causó un cierto revuelo entre los habitantes locales y con el tiempo dio lugar a que la zona de baño fuera identificada popularmente como la playa de los bikinis. Fueron, de hecho, algunos de los primeros bikinis que se vieron en España. La playa está integrada en un entorno urbano con vistas al islote de la Torre y a la isla de la Horadada, que se alzan frente al mar y aportan un carácter pintoresco al paisaje marítimo. En determinadas mareas, especialmente cuando la marea está baja, emergen algunas rocas que enriquecen la imagen costera y ofrecen rincones interesantes para explorar o hacer fotografías. Debido a su ubicación dentro de la bahía, las aguas de la playa son generalmente tranquilas y con oleaje moderado, lo que hace que muchos visitantes la prefieran para un baño más relajado en comparación con otras playas más expuestas al Cantábrico. La playa está bien equipada con servicios como duchas, lavapiés y papeleras, y cuenta con accesos peatonales mediante escaleras o rampas desde los paseos cercanos de la península. El Parque de la Magdalena es uno de los espacios verdes más emblemáticos de Santander y ocupa gran parte de la península de la Magdalena, junto al Palacio de la Magdalena y rodeado por la bahía de la ciudad. Se trata de un parque histórico y paisajístico que combina naturaleza, patrimonio y ocio, convirtiéndose en un lugar de visita obligada tanto para turistas como para los propios santanderinos. El parque fue diseñado a principios del siglo XX para complementar la construcción del Palacio de la Magdalena, residencia estival de la familia real española durante el reinado de Alfonso XIII. Desde entonces, se ha convertido en un espacio público de gran valor cultural y natural, con senderos, jardines, zonas arboladas y vistas espectaculares al mar Cantábrico. Entre sus principales atractivos destacan los jardines formales, con caminos cuidadosamente trazados, flores y especies arbóreas variadas, incluyendo pinos, eucaliptos y palmeras que aportan sombra y frescor durante los paseos. Además, el parque cuenta con extensas zonas abiertas de césped, ideales para picnic, juegos o simplemente descansar mientras se disfruta del paisaje marítimo. Dentro del parque se encuentran varios puntos de interés histórico y cultural. Destaca el Palacio de la Magdalena, visible desde múltiples puntos del parque, y el Museo El Hombre y la Mar, con sus embarcaciones históricas al aire libre. También se pueden ver esculturas y elementos decorativos que reflejan la historia y la identidad de Santander. El parque ofrece numerosos senderos y caminos costeros que recorren los acantilados y permiten vistas panorámicas de la bahía, el puerto y las playas cercanas, como la playa de los Bikinis y el Sardinero. Estos paseos son especialmente atractivos durante los atardeceres, cuando la luz del sol se refleja sobre el agua y crea un paisaje impresionante. Entre las actividades que se pueden realizar en el parque destacan el paseo a pie o en bicicleta, la observación de aves, el ocio familiar y la participación en eventos culturales y deportivos que se organizan con frecuencia en sus instalaciones. El parque también alberga un pequeño zoológico, conocido como el Zoo de la Magdalena, que cuenta con especies de focas, pingüinos y otras aves acuáticas, proporcionando un atractivo adicional para familias con niños. Visitar el Parque de la Magdalena permite experimentar la combinación de naturaleza,
historia y vida urbana que caracteriza a Santander. Es un lugar donde se puede pasear tranquilamente, disfrutar del aire fresco del Cantábrico, admirar la arquitectura del palacio y las instalaciones culturales, y al mismo tiempo contemplar el entorno marítimo que define la identidad de la ciudad. El Parque de la Magdalena se ha convertido en un símbolo de Santander, no solo por su belleza y patrimonio, sino también por ser un espacio accesible, cuidado y lleno de vida durante todo el año, reflejando la importancia de integrar la naturaleza y la cultura en el corazón de la ciudad. El Mercado de la Esperanza es uno de los principales mercados históricos de Santander y un punto de referencia para la vida cotidiana de la ciudad. Inaugurado en 1905, se encuentra en pleno centro urbano, en la calle Cádiz, y desde entonces ha funcionado como espacio de venta de productos frescos, especialmente pescados, mariscos, carnes, frutas y verduras, consolidándose como un lugar esencial para los santanderinos. El edificio del mercado destaca por su arquitectura modernista, con estructura de hierro, amplios ventanales y un diseño que permite una excelente ventilación e iluminación natural. Su nombre, La Esperanza, se ha mantenido a lo largo de los años, y refleja el espíritu de confianza en el comercio y en la vida cotidiana de la ciudad a comienzos del siglo XX. El Mercado de la Esperanza no solo es un espacio para comprar productos frescos, sino también un lugar donde se vive la tradición gastronómica de Cantabria. Aquí se pueden encontrar pescados del Cantábrico, como merluza, bonito, cabracho o anchoas, así como mariscos de la ría, carnes de la región, hortalizas y productos locales, incluyendo quesadas y sobaos, dos de los dulces típicos de Cantabria. El mercado está organizado en puestos individuales atendidos por comerciantes especializados, muchos de los cuales mantienen tradiciones familiares de varias generaciones. Pasear por el Mercado de la Esperanza permite escuchar, oler y observar la riqueza de los productos, pero también conversar con los vendedores, quienes suelen compartir información sobre cómo elegir los mejores productos y cómo prepararlos según las recetas locales. Además, el mercado funciona como un centro social urbano, donde los santanderinos se encuentran para hacer la compra diaria, y donde los turistas pueden acercarse a descubrir la gastronomía y la vida local. A lo largo de los años, ha sabido adaptarse a los cambios, incorporando nuevos productos y manteniendo siempre su esencia como espacio de frescura y calidad. Visitar el Mercado de la Esperanza es una experiencia que va más allá de la simple compra. Es una forma de conocer Santander desde dentro, apreciando la importancia del mar y del campo en la alimentación de la región, la dedicación de sus comerciantes y la tradición que se transmite de generación en generación. Para los amantes de la gastronomía, este mercado es una parada obligada para probar y adquirir productos auténticos de Cantabria. La Plaza Porticada es uno de los espacios históricos y emblemáticos del centro de Santander, situada en la zona del Casco Viejo, junto a calles comerciales y con una gran afluencia de visitantes tanto locales como turistas. Se trata de una plaza de planta rectangular rodeada por edificios con arcos porticados, que le dan su nombre y un carácter arquitectónico único, típico de las plazas urbanas de la España del siglo XIX y principios del XX. La plaza se construyó durante la reorganización urbanística que siguió al incendio de 1941, que destruyó gran parte del centro histórico de Santander. Los edificios porticados actuales conservan la esencia de la arquitectura tradicional, con fachadas de piedra y ladrillo, soportales y balcones que miran hacia el espacio abierto, creando un ambiente acogedor y muy característico. La Plaza Porticada ha sido tradicionalmente un centro de actividad social y comercial. En sus soportales se encuentran numerosos comercios, cafeterías y restaurantes, convirtiéndola en un lugar de paso, encuentro y ocio. Los visitantes pueden pasear bajo los arcos, disfrutar de terrazas con vistas a la plaza y observar el dinamismo urbano que la caracteriza, donde turistas y locales se mezclan diariamente. Además de su valor arquitectónico, la plaza alberga eventos culturales, mercadillos y actividades al aire libre, que refuerzan su papel como centro de la vida urbana. Es habitual que se celebren exposiciones, actuaciones musicales y ferias temporales, integrando tradición y modernidad en un mismo espacio. Desde la Plaza Porticada se puede acceder fácilmente a otros puntos históricos de Santander, como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Calle del Medio y la Plaza de Pombo, convirtiéndola en un excelente punto de partida para recorrer el casco antiguo de la ciudad. Su disposición porticada permite pasear resguardado del sol o la lluvia, al tiempo que se disfruta del ambiente del centro urbano.
Visitar la Plaza Porticada es sumergirse en la historia y la vida cotidiana de Santander. Es un espacio donde la arquitectura, el comercio y la vida social se combinan para ofrecer una experiencia urbana completa, mostrando cómo la ciudad ha sabido reconstruirse y mantener su identidad tras acontecimientos históricos importantes. El Banco Santander, fundado en 1857 en la ciudad de Santander, es uno de los bancos más importantes de España y del mundo. Su sede histórica se encuentra en la ciudad que le dio nombre, convirtiéndose en un símbolo económico y financiero de la región de Cantabria. A lo largo de los años, el banco ha crecido hasta convertirse en un referente internacional, con presencia en numerosos países y operaciones financieras globales. La sede original se encuentra en pleno centro urbano de Santander, en un edificio emblemático que refleja la arquitectura del siglo XIX, con fachada elegante y detalles clásicos que muestran la importancia institucional del banco en la ciudad. Este edificio ha sido testigo de la transformación de Santander, desde un puerto regional hasta una ciudad moderna y dinámica, y sigue siendo un punto de referencia en el casco urbano. El Banco Santander no solo representa la actividad financiera, sino también la historia económica de Cantabria. Desde sus comienzos, la entidad impulsó el comercio y la industria local, apoyando a empresarios, comerciantes y navieros de la región. Su crecimiento y expansión reflejan, a su vez, la evolución de Santander como centro económico del norte de España. Además de su función financiera, el banco ha mantenido un papel activo en la sociedad santanderina, apoyando iniciativas culturales, educativas y sociales. Entre ellas destacan patrocinios a eventos culturales, exposiciones, actividades universitarias y proyectos de investigación, contribuyendo a consolidar la ciudad como un referente en distintos ámbitos más allá de la economía. Visitar la sede histórica del Banco Santander en Santander es comprender cómo una institución financiera puede estar ligada al desarrollo urbano, social y económico de una ciudad. Representa el vínculo entre la tradición y la modernidad, mostrando cómo el crecimiento de la banca española se ha reflejado en la historia de Santander y de Cantabria en general. El Mercado del Este es uno de los espacios más emblemáticos del centro de Santander, situado en el casco histórico, cerca de la Plaza Porticada y de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Inaugurado en 1885, este edificio histórico combina arquitectura modernista con un estilo elegante propio de los mercados urbanos del siglo XIX, destacando por sus estructuras de hierro, amplios ventanales y techos altos que permiten una gran iluminación natural. El mercado ha evolucionado a lo largo de los años. Originalmente, su función principal era la venta de productos frescos, como frutas, verduras, carnes y pescados, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual para los santanderinos. Hoy en día, además de mantener su actividad comercial, se ha transformado en un espacio gastronómico y cultural, con restaurantes, bares, cafeterías y locales de tapas que permiten degustar la gastronomía local en un entorno histórico. Una de las características más atractivas del Mercado del Este es su estructura central abierta, que facilita la circulación y crea un espacio diáfano donde los visitantes pueden pasear, observar y disfrutar del ambiente urbano. La combinación de hierro, cristal y piedra le confiere un estilo elegante y luminoso, convirtiéndolo en un referente arquitectónico dentro del centro histórico de Santander. El mercado también alberga eventos culturales y gastronómicos a lo largo del año, como ferias, degustaciones y exposiciones, integrando tradición y modernidad. Su ubicación estratégica permite a los visitantes combinar la experiencia de recorrer el casco antiguo con una parada para disfrutar de la comida local, bebidas típicas y productos artesanales de Cantabria. Visitar el Mercado del Este es una forma de conocer Santander desde su vida cotidiana y cultural, apreciando cómo la ciudad ha sabido mantener sus espacios históricos adaptándolos a la modernidad. El mercado refleja la historia urbana de Santander, su relación con la gastronomía y la cultura local, y es un lugar donde turistas y residentes se mezclan para disfrutar de la ciudad en un entorno único y emblemático. El Banco Mercantil de Santander fue una entidad financiera fundada el 7 de agosto de 1899 en la ciudad de Santander por un grupo de empresarios y comerciantes locales, con un capital social de 8 millones de pesetas, un valor significativo para la época. Su creación tuvo lugar en el despacho de Francisco González Camino García de la Concha, en el número 16 del antiguo muelle, hoy conocido como Paseo de Pereda, y desde sus inicios se concibió como una institución vinculada al desarrollo económico de la región.
Las actividades del banco comenzaron el 4 de noviembre de 1899, en un local en la planta baja del número 28 del muelle, con entrada por la calle Calderón. Pocos años después, en 1903, se inauguró su sede propia en la calle del Martillo, entre las calles Hernán Cortés y la calle del Medio, un edificio representativo de la arquitectura financiera de principios del siglo XX. El Banco Mercantil de Santander se destacó como una de las instituciones financieras más importantes de la región durante el primer tercio del siglo XX. Fue el primer banco privado de Cantabria tanto por volumen de capital social como por la red de sucursales que llegó a tener. A partir de 1910 abrió una sucursal en León, siendo así el primer banco privado en establecerse en esa ciudad, y dio pasos significativos en la expansión del crédito y la financiación empresarial fuera del ámbito regional. El edificio original fue proyectado por el arquitecto Casimiro Pérez de la Riva alrededor de 1900 y destaca por su fachada ornamentada, con abundantes detalles decorativos que reflejan el gusto arquitectónico de finales del siglo XIX. En su interior, se organizaba en torno a un amplio patio octogonal iluminado por una gran claraboya con vidrieras de colores, un elemento distintivo que reforzaba la importancia institucional del banco y la calidad de su arquitectura. Con el paso del tiempo, la entidad mantuvo su presencia en el panorama financiero hasta que en 1946 fue absorbida por el Banco de Santander, una de las grandes operaciones que marcaron la consolidación bancaria en España tras la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, el Banco Mercantil contaba con 25 agencias distribuidas no solo en Cantabria, sino también en Asturias, Salamanca, León, Palencia, Burgos y Logroño, lo que refleja la dimensión regional que había alcanzado. Tras la absorción, el edificio siguió manteniendo una función vinculada a la actividad financiera y administrativa. En años recientes el Banco Santander rehabilitó completamente este inmueble histórico, ubicado en la calle Hernán Cortés, transformándolo en la nueva sede territorial de Banco Santander en Cantabria. La reforma fue liderada por el estudio de arquitectura Cruz y Ortiz Arquitectos, respetando la fachada original y conservando elementos estructurales notables, como los pilares de fundición y el patio central, mientras adaptaba el interior a las necesidades funcionales actuales de un centro bancario moderno. Hoy, este edificio histórico alberga oficinas comerciales, servicios de banca de empresa y banca privada, así como las áreas centrales de la territorial de Banco Santander en Cantabria, convirtiéndose en un ejemplo perfecto de cómo la ciudad de Santander integra su patrimonio histórico con la actividad económica moderna. Visitar el antiguo Banco Mercantil y conocer su historia permite comprender mejor la evolución del sistema bancario en Santander y Cantabria, así como apreciar el valor arquitectónico y cultural de uno de los edificios financieros más significativos de la ciudad. En el corazón de los Jardines de Pereda de Santander se encuentra un elemento muy especial dentro del parque, el templete musical, un pequeño kiosco de estilo clásico que se utiliza tradicionalmente como espacio para conciertos y actividades musicales al aire libre. Los Jardines de Pereda son un parque urbano histórico que fue inaugurado en 1905 sobre terrenos ganados al mar y que con el tiempo se ha convertido en uno de los lugares más queridos por santanderinos y visitantes, tanto por su paisaje como por su programación cultural. El templete musical, aunque no es un edificio monumental por su tamaño, representa un punto de encuentro cultural y social dentro de los jardines. Su presencia al aire libre, rodeada de árboles, caminos y zonas verdes, lo convierte en un lugar perfecto para que se desarrollen actividades musicales, desde conciertos de bandas locales hasta actuaciones de grupos invitados durante eventos y ciclos culturales, organizados por el ayuntamiento o iniciativas como la Banda Municipal de Música. A lo largo de los años, el templete ha acogido recitales y conciertos que forman parte de la vida cultural de Santander, especialmente durante la primavera y el verano, cuando los jardines se llenan de visitantes que pasean, descansan o simplemente disfrutan de la música en un entorno natural dentro de la ciudad. Además, este espacio también se integra en propuestas culturales contemporáneas, como el ciclo Tentemplé, una iniciativa reciente en la que los templetes de los Jardines de Pereda y de la Plaza de Pombo se convierten en escenarios para ofrecer conciertos, teatro, danza y performances al aire libre para todos los públicos. Este tipo de programación pone en valor estos pequeños escenarios urbanos como puntos dinámicos de cultura, accesible para residentes y visitantes. Visitar el templete musical de los Jardines de Pereda es una forma de sentir la vida cultural de Santander en
Un entorno verde, tranquilo y abierto, donde la música se mezcla con el paisaje y donde se puede apreciar cómo la ciudad integra naturaleza y cultura, en un mismo espacio urbano. El Centro Botín es un centro de arte y cultura situado en Santander, frente a la bahía de la ciudad, integrado en los jardines de Pereda y pensado para ser un eje cultural activo y accesible tanto para visitantes como para la población local. Está promovido por la Fundación Botín, una de las instituciones culturales más importantes de España, cuyo objetivo es estimular el desarrollo social, cultural y educativo a través del arte y la creatividad. Este centro fue diseñado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, en colaboración con el estudio Luis Vidal y Arquitectos, y fue inaugurado oficialmente el 23 de junio de 2017. Es la primera obra de Piano en España y se ha convertido rápidamente en un símbolo arquitectónico y cultural de Santander. El edificio del Centro Botín se caracteriza por su diseño moderno y elegante, compuesto por dos bloques principales conectados por plazas y pasarelas conocidas como el Pachinko. Está parcialmente suspendido sobre el nivel del mar, lo que permite una integración visual extraordinaria con la bahía y los jardines que lo rodean. El bloque occidental está dedicado al arte, con dos amplias salas de exposiciones que suman alrededor de 2.500 metros cuadrados de superficie. En estas salas se presentan exposiciones temporales y colectivas de artistas nacionales e internacionales, así como proyectos curados que ofrecen miradas diversas sobre la creación artística moderna y contemporánea. El bloque oriental está destinado a actividades culturales y formativas. En él se encuentran un auditorio con capacidad para 300 personas, aulas, espacios de trabajo colaborativo, talleres, y una terraza en la azotea desde la que se disfruta de unas vistas espectaculares de Santander y su bahía, un complemento perfecto a la experiencia artística. El Centro Botín no es solo un museo. Es un espacio vivo de encuentro donde el arte se combina con propuestas culturales como música, cine, teatro, literatura y programas educativos. Su programación está pensada para todas las edades, con actividades que fomentan la participación y la creatividad del público. La ubicación frente al mar y la integración con los jardines han transformado esta zona de la ciudad. El proyecto recuperó un antiguo aparcamiento y lo convirtió en un espacio urbano abierto, ampliando y renovando los jardines de Pereda para conectar el centro de Santander con su paseo marítimo y ofrecer un lugar de descanso, paseo y contemplación. Desde su apertura, el Centro Botín ha recibido centenares de miles de visitantes, consolidándose como un destino cultural de primer orden en la cornisa cantábrica, con público tanto nacional como internacional y una programación que combina exposiciones temporales, actividades educativas y eventos especiales. Visitar el Centro Botín en Santander permite experimentar la creatividad artística en diálogo con el paisaje marítimo, apreciar arquitectura contemporánea de primer nivel y participar en una agenda cultural que enriquece la vida de la ciudad durante todo el año. Ahora nos trasladamos a Santillana del Mar. Santillana del Mar es una de las villas medievales más bonitas y mejor conservadas de España, situada en Cantabria, a pocos kilómetros de la costa. Su nombre proviene de Santa Juliana, en honor a la santa que dio origen al conjunto religioso más importante de la villa, la Colegiata de Santa Juliana. Santillana del Mar es conocida como la Villa de las Tres Mentiras, porque ni es santa, ni llana, ni tiene mar, aunque su encanto histórico, sus calles empedradas y su arquitectura tradicional hacen que sea uno de los destinos más visitados de la región. El casco urbano de Santillana del Mar mantiene su trazado medieval, con calles estrechas y empedradas que conservan el sabor de siglos pasados. Sus casas de piedra, con solanas de madera y balcones floridos, se alternan con plazas acogedoras, tiendas de artesanía y restaurantes que ofrecen gastronomía típica cántabra. El conjunto histórico de la villa ha sido declarado conjunto histórico artístico, preservando su riqueza arquitectónica y cultural. Santillana del Mar también está muy vinculada a la Cueva de Altamira, famosa por sus pinturas rupestres, que se encuentra muy cerca y atrae a visitantes de todo el mundo. En el corazón de Santillana del Mar, en la Plaza Mayor de Ramón y Pelayo, se encuentran las Casas del Águila y la Parra, dos de los edificios civiles más emblemáticos de la villa. La Casa de la Parra es la más antigua, construida a principios del siglo XVI. Su nombre proviene de la parra que en tiempos antiguos adornaba la fachada, y en ella destacan las puertas de estilo gótico con arco ojival.
Esta casa refleja la arquitectura popular cántabra de la época y la vida urbana de la villa medieval. Junto a ella, se alza la Casa del Águila, construida en el siglo XVII. Su nombre proviene del escudo con un águila que preside la fachada, emblema de la familia Strada Tagle, que fue propietaria del edificio. En la planta baja se observan arcadas de medio punto abiertas hacia la plaza, mientras que en la planta superior se conserva una solana de madera que recorre todo el ancho de la fachada, un detalle típico de la arquitectura de Cantabria en esa época. Ambos edificios forman parte del conjunto histórico-artístico de Santillana del Mar y actualmente se utilizan como espacio cultural para exposiciones temporales, mostrando temas relacionados con la historia, la etnografía y las tradiciones de Cantabria. Frente a las casas, en la plaza, también se puede contemplar la escultura del bisonte, un guiño artístico a las pinturas rupestres de la cercana Cueva de Altamira. Visitar Santillana del Mar y las Casas del Águila y la Parra permite recorrer siglos de historia, apreciar la arquitectura medieval y entender cómo las construcciones civiles se integran en el corazón de una villa que conserva intacto su enorme encanto y su identidad histórica. La Plaza Mayor de Ramón y Pelayo es el corazón de Santillana del Mar, el punto de encuentro principal de la villa y uno de los espacios urbanos más emblemáticos y visitados. Situada en pleno casco histórico, la plaza mantiene su trazado medieval, con forma irregular y pavimento de piedra, conservando el carácter original de los siglos pasados. Esta plaza debe su nombre a los hermanos Ramón y Pelayo, importantes benefactores de la villa durante la Edad Media. Desde la plaza se pueden contemplar algunas de las edificaciones más representativas de Santillana del Mar, como las Casas del Águila y la Parra, así como otras casas señoriales con balcones de madera y escudos nobiliarios en sus fachadas, que muestran la importancia social y económica de sus antiguos propietarios. La Plaza Mayor ha sido históricamente un centro de vida social y comercial. En épocas pasadas, se celebraban aquí mercados y ferias, actividades que hoy han dado paso a eventos culturales y turísticos, como ferias de artesanía, conciertos, exposiciones al aire libre y festividades tradicionales. La plaza es también un punto de partida ideal para recorrer las calles empedradas de la villa, visitar tiendas de productos artesanos y disfrutar de la gastronomía cántabra en sus cafés y restaurantes. Uno de los elementos más llamativos de la plaza son los arcos y soportales que rodean algunas de las fachadas, proporcionando sombra y resguardo, así como un espacio donde se desarrollaban antiguamente actividades comerciales y sociales. En el centro de la plaza, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente vivo y pintoresco, con turistas, vecinos y artistas que conviven en un espacio que sigue manteniendo su función de corazón urbano. Visitar la Plaza Mayor de Ramón y Pelayo permite sumergirse en la historia de Santillana del Mar, contemplar su arquitectura medieval, entender la vida cotidiana de la villa a lo largo de los siglos y disfrutar de un espacio que combina tradición, cultura y turismo en pleno casco histórico. La Colegiata de Santa Juliana es el monumento más emblemático de Santillana del Mar y uno de los conjuntos religiosos más importantes de Cantabria. Su origen se remonta al siglo XII, aunque sobre ella se construyeron edificaciones anteriores dedicadas al culto a Santa Juliana, la santa mártir que da nombre a la villa. La Colegiata se alza en el corazón del casco histórico, dominando la villa con su imponente arquitectura románica y gótica. El edificio fue inicialmente un monasterio benedictino y, con el paso del tiempo, se transformó en colegiata, manteniendo su relevancia como centro religioso y cultural. Su construcción combina elementos del románico primitivo, con arcos de medio punto y gruesos muros de piedra, con detalles góticos añadidos en reformas posteriores. La iglesia destaca por su puerta principal, adornada con columnas y capiteles tallados que muestran escenas bíblicas y motivos vegetales, un ejemplo claro del arte románico cántabro. Uno de los elementos más destacados de la colegiata es su claustro, construido en el siglo XIII. Se trata de un espacio cerrado y tranquilo, diseñado para la meditación y la vida monástica, que conserva columnas y capiteles decorados con figuras humanas, animales y motivos geométricos. El claustro tiene un carácter armonioso y sereno, con galerías que rodean un patio central donde antiguamente se cultivaban hierbas medicinales y plantas aromáticas utilizadas por los monjes. Este espacio permite contemplar la combinación de funcionalidad y belleza artística, reflejando la importancia de la vida espiritual y el arte religioso en la Edad Media.
En el interior de la colegiata se pueden admirar retablos, tumbas y esculturas que abarcan desde el románico hasta el barroco, así como capillas dedicadas a distintos santos. Destacan también los arcos fajones y la nave central, que conserva la sobriedad y la solemnidad del estilo románico. La colegiata ha sido objeto de diversas restauraciones que han permitido conservar su estructura y decoración originales, manteniendo su valor histórico y artístico. La colegiata de Santa Juliana y su claustro forman parte del conjunto histórico-artístico de Santillana del Mar y son uno de los principales atractivos turísticos de la villa. Visitar este lugar permite comprender la importancia de la religión en la vida medieval, apreciar el arte románico y gótico en Cantabria y disfrutar de un espacio lleno de historia y tranquilidad en medio de las calles empedradas de Santillana del Mar. El Museo Jesús Otero se encuentra en Santillana del Mar, en pleno casco histórico de la villa, y está dedicado a la obra del escultor cántabro Jesús Otero, una de las figuras más importantes del arte moderno de Cantabria. Inaugurado en 1987, el museo ocupa un edificio histórico adaptado para albergar la colección del artista y ofrece al visitante un recorrido completo por su obra, su evolución artística y su influencia en la escultura española del siglo XX. Jesús Otero, 1916 a 1985, fue un artista polifacético que desarrolló su obra en distintos estilos, destacando por sus esculturas en madera, bronce y piedra, así como por sus dibujos y grabados. Su trabajo combina modernidad y tradición, con un lenguaje expresivo que refleja tanto la fuerza de la materia como la sensibilidad de la figura humana. El museo permite apreciar esta evolución artística a través de distintas salas organizadas cronológicamente, donde se muestran desde sus primeras obras hasta piezas más maduras y experimentales. El edificio del museo, aunque adaptado para fines culturales, conserva elementos arquitectónicos históricos de la villa, integrando la exposición artística con el entorno medieval de Santillana del Mar. En el exterior, junto al museo, se pueden contemplar varias esculturas al aire libre que muestran el estilo característico de Otero, y que permiten a los visitantes disfrutar de su obra en un contexto urbano y abierto. El Museo Jesús Otero no solo ofrece exposiciones permanentes, sino también actividades culturales, talleres y visitas guiadas, acercando la obra del escultor a todos los públicos y fomentando la educación artística. La colección incluye tanto piezas monumentales como trabajos más íntimos, dibujos y bocetos que ayudan a comprender el proceso creativo del artista. Visitar el Museo Jesús Otero es una oportunidad para conocer de cerca la obra de uno de los grandes escultores cántabros, entender la relación entre arte moderno y tradición local, y disfrutar de un espacio cultural que se integra de manera armoniosa en el casco histórico de Santillana del Mar, aportando un valor añadido a la visita a esta villa medieval. El Palacio de Velarde es una de las construcciones civiles más representativas de Santillana del Mar, ubicada en el corazón del casco histórico, muy cerca de la Plaza Mayor y de la Colegiata de Santa Juliana. Este palacio es un ejemplo destacado de la arquitectura señorial cántabra de los siglos XVII y XVIII, reflejando la vida y el estatus de las familias nobles de la villa. El palacio debe su nombre a la familia Velarde, propietaria original del edificio, que desempeñó un papel importante en la historia local. La fachada principal combina elementos renacentistas y barrocos, con ventanas enmarcadas, balcones de hierro forjado y un escudo familiar que preside la entrada, símbolos del linaje y la posición social de sus habitantes. El edificio cuenta con dos plantas principales y una estructura en forma de L que rodea un pequeño patio interior, típico de los palacios señoriales cántabros. Este patio servía como espacio de luz y ventilación para las habitaciones, además de ser un lugar de encuentro privado para la familia y sus visitas. En el interior se conservan elementos originales como bóvedas, carpintería de madera y chimeneas, que permiten imaginar cómo era la vida cotidiana en una vivienda noble de la época. El Palacio de Velarde se integra plenamente en el conjunto histórico-artístico de Santillana del Mar, contribuyendo al carácter medieval y señorial de la villa. A lo largo de los años, ha sido objeto de restauraciones que han preservado su estructura y decoración, manteniendo la autenticidad de sus materiales y su valor histórico. Hoy, el palacio no solo se contempla desde el exterior, en ocasiones, se utiliza para exposiciones temporales y actividades culturales, ofreciendo al visitante la posibilidad de acercarse a la historia de la villa y a la vida de las familias nobles que marcaron su desarrollo urbano y social.
Visitar el Palacio de Velarde permite apreciar la arquitectura civil histórica de Cantabria, entender la organización de las viviendas señoriales en villas medievales y disfrutar de un edificio que combina historia, arte y tradición en pleno corazón de Santillana del Mar. Nos trasladamos ahora a Comillas, una villa situada en la costa occidental de Cantabria, conocida por su riqueza arquitectónica, sus paisajes costeros y su historia vinculada a familias nobles y mecenas del siglo XIX. Comillas destaca por su arquitectura modernista y neogótica, sus calles elegantes y su cercanía al mar Cantábrico, lo que la convierte en uno de los destinos turísticos más atractivos de Cantabria. La villa adquirió especial relevancia a finales del siglo XIX gracias a la influencia de mecenas como Marqués de Comillas, que promovieron la construcción de palacios, edificios religiosos y espacios públicos con un diseño innovador, integrando la tradición local con el modernismo europeo. Entre sus monumentos más emblemáticos destacan el Palacio de Sobrellano, la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí, que reflejan la creatividad arquitectónica de la época. El Palacio de Sobrellano, construido entre 1881 y 1888, es uno de los edificios más significativos de Comillas y un ejemplo destacado del neogótico español. Fue encargado por el Marqués de Comillas, Antonio López y López, uno de los empresarios más influyentes de su tiempo, y diseñado por el arquitecto Josep María Domènech i Estapa, conocido por su estilo ecléctico y su dominio del lenguaje neogótico. El palacio combina elementos góticos medievales con detalles modernos del siglo XIX, creando un edificio majestuoso y elegante. Su fachada principal destaca por torres, pináculos, arcos ojivales y ventanales con tracerías, que le confieren un aire señorial y de gran riqueza artística. En el interior, las estancias están decoradas con mobiliario original, pinturas, tapices y techos ornamentados, reflejando el lujo y la opulencia de la aristocracia de la época. El Palacio de Sobrellano se completa con un cementerio monumental adyacente, diseñado también por Domènech i Estapa, donde se encuentran enterrados miembros de la familia del marqués y otras personalidades destacadas de Comillas. Este conjunto permite apreciar cómo la arquitectura, la historia familiar y la memoria se integran en un mismo espacio. Hoy, el palacio es visitado por turistas de todo el mundo y se organiza como un espacio cultural abierto, con recorridos guiados que permiten conocer la arquitectura, la historia y la vida de la nobleza en Comillas durante el siglo XIX. Además, su entorno, con jardines y vistas al mar, hace de la visita una experiencia completa que combina arte, historia y paisaje. Visitar el Palacio de Sobrellano en Comillas es adentrarse en la riqueza arquitectónica y cultural de Cantabria, conocer el lujo y la creatividad del neogótico español y disfrutar de uno de los edificios más emblemáticos de la región en un entorno costero único. Ahora nos encontramos en San Vicente de la Barquera, una villa costera situada en la comarca de la Marina Occidental de Cantabria, conocida por sus paisajes impresionantes, su puerto pesquero, sus playas y su tradición marinera. Esta villa combina naturaleza, mar y montaña, ofreciendo playas extensas, rías protegidas y acantilados escarpados. Un entorno ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre como el senderismo, la pesca o los deportes acuáticos. Desde la playa de Merón, una de las playas más extensas y naturales de la zona, podemos contemplar los paisajes que la rodean, con montañas verdes que se reflejan en las aguas tranquilas de la bahía. La playa, de arena fina y dorada, permite paseos relajantes y disfrutar de un entorno tranquilo, abierto y natural, mostrando la belleza costera de Cantabria en todo su esplendor. En este recorrido por Cantabria, desde Santander y sus monumentos urbanos, pasando por Santillana del Mar y su arquitectura medieval, hasta Comillas con su modernismo y palacios señoriales, y finalmente San Vicente de la Barquera con sus playas y paisajes naturales, hemos podido descubrir la diversidad y riqueza cultural y natural de la región. Cantabria ofrece un equilibrio único entre historia, arte, tradición y naturaleza, invitando al visitante a explorar cada rincón con calma y curiosidad. Con este vídeo queremos mostrar que Cantabria no es solo un destino de playa o montaña, sino una región llena de experiencias únicas, donde cada villa, cada monumento y cada paisaje tiene su propio encanto. Desde los monumentos urbanos de Santander hasta las playas de San Vicente de la Barquera, pasando por los palacios de Comillas y las calles empedradas de Santillana del Mar, Cantabria ofrece al viajero una experiencia completa y enriquecedora. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Cantabria.
No olvides suscribirte al canal Urban Backpacker, dejar tus comentarios y compartir tus experiencias visitando estos lugares llenos de belleza natural y patrimonio cultural. Nos vemos en la próxima aventura.